Buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan esta noche hoy con un tema particularmente interesante y de previo pues a darle la palabra a nuestra invitada, doña María Lourdes, que aprovecho para saludarla. Doña María Lourdes, ¿cómo está? Muchas gracias, don Jorge. Le agradezco mucho la invitación a usted y al Grupo Derecho Administrativo de Costa Rica para exponer Sí. sobre este derecho, este procedimiento administrativo en derecho de la competencia. Bien, y hoy, de paso, en un día muy especial, quiero saludar a doña María Lourdes y saludar de paso a las abogadas y a las estudiantes de Derecho que sé que también nos acompañan hoy en un día muy importante de conmemorar el tema de la lucha por la igualdad y la libertad real. Yo sé que esto es una redundancia porque si no es libertad no es real o si no es igualdad como tiene que ser, tampoco vamos a hablar de igualdad real. Sin embargo, hay que insistir en esto y hoy es un día importante en el que todos y todas tenemos que tomar conciencia que el camino está andado, pero falta mucho por andar, falta mucho por avanzar en los diferentes países y dentro de nuestra realidad costarricense también los avances en los sectores es desigual, o sea, no es lo mismo todavía la mujer en el campo, que la mujer en la ciudad, no es lo mismo la mujer empresaria, que la mujer funcionaria pública, todas tienen luchas muy importantes que se están dando en esta materia y creo que el Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica está llamado también a participar en esta labor de impulso al tema de la igualdad de las mujeres y los hombres. Voy a permitirme hacer ya la presentación formal de doña María Lourdes, que es a la persona pues que todos y todas queremos escuchar. Voy a hacer una brevísima referencia a sus atestados, teniendo claro que pues evidentemente aquí no estoy haciendo una lista exhaustiva de todos los méritos académicos de doña María Lourdes, sino que por un tema de presentación vamos a leer las principales acreditaciones. Doña María Lourdes es doctora en Derecho por la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y Tecnología. También es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Derecho Público de la Economía de la Maestría de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y es socia directora de Consultores en Derecho Público S.A. Doña María Lourdes, estamos ansiosos de escucharla y como lo hemos hecho ya habitualmente, siendo que ya usted pues ha sido invitada en este foro, al final estaremos haciendo algunos comentarios o preguntas, si a bien lo tienen las personas que nos acompañan. La audiencia es suya y de nuevo de parte del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Jorge. También muy honrada de exponer en este foro en una fecha tan simbólica para todas nosotras las mujeres, tanto nuestras bisabuelas, abuelas, nosotras y para nuestras hijas que vendrán. Hay un camino sin duda importante que hemos logrado forjar, pero que aún todavía está sin concluir y esperemos que se logre ampliar lo más posible en las fechas venideras. Muchas gracias a todos. Bueno, el tema de hoy es precisamente el procedimiento administrativo sancionador en materia de derecho de la competencia. Aclaro que me voy a referir al procedimiento regulado en la reciente ley 9736, ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, vigente desde el mes de noviembre del 2019 y no a la que regulaba, el procedimiento que regulaba la ley 7472, que precisamente pues era, se refería a la Ley General de Administración Pública. Esta ley 9736 se aprueba luego de 25 años de vigencia de la ley 7472, ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Esta normativa es una de las leyes, y eso es importante señalar,
que ha sido aprobada por sugerencia de la OCDE, que nos hizo algunas observaciones en sus informes en esta materia de derecho a la competencia, y se han venido, se ha querido solventar algunas, digamos, deficiencias, oportunidades de mejora que fueron señaladas oportunamente. Estimo de relevancia hacer una breve referencia al derecho de fondo aplicable para que se aprecie las particularidades que puede tener un procedimiento sancionador en esta materia. En especial la prueba requerida para sancionar una práctica monopolística, que tenemos las absolutas y las relativas y están reguladas en la Ley 7472, artículos 11 y 12 respectivamente. En 1889 se promulgó el Convenience Act en Canadá. Es la primera ley antitrust, antimonopolio o de derecho a la competencia conocida a nivel de, digamos, de país. Y muy de cerca, un año después, se promulgó el Sherman Act, que es la primera ley antimonopolio de los Estados Unidos, la primera ley federal. Aunque es importante advertir que ya para esa fecha, en 1890, existían 26 estados de Estados Unidos que contaban con normativa específica sobre el tema. Entrando a nuestro país, la ley número 18 de 1915 es la primera ley en Costa Rica y que tiene casualmente una redacción muy similar al Sherman Act. Incluso se considera los quebrantos al derecho a la competencia como un delito, están regulados e incluso interviene el Ministerio Público. Otro antecedente de importancia es una reforma al artículo 23 en el año de 1927 de la Constitución de 1871, que en los antecedentes de esta reforma constitucional expresamente se hace alusión a esta ley número 18 de 1915. De modo que viene encadenado, viene ligado todo este proceso. Posteriormente, otro hito es la Constitución de 1949, en el artículo 46, que prácticamente es un texto muy similar a esta reforma que se dio a la Constitución de 1871. Ustedes recordarán que el texto base de la Asamblea Constituyente de nuestro país fue la Constitución de 1871 y no es casualidad, se tomó básicamente el texto que se había incluido en el año 1927 del artículo 23. Luego, este texto del 46, como ustedes saben, se reforma, que es más bien una adición, un quinto párrafo al artículo 46, que incluye expresamente en esta dinámica del mercado, de manera expresa, porque implícitamente ya estaba, a los consumidores y a los usuarios de servicios públicos. Otro hito importante es en 1994, con la promulgación el 20 de diciembre de 1994, y entró a regir en enero de 1995, la Ley 7472, que es la ley
promoción, de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Ya 25 años después, se promulga la ley 9736 en el año 2019, y es la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, que recién comenté que fue aprobada, pues, por sugerencias de la OCDE. Las prácticas monopolísticas, y aquí es importante hacer referencia, me parece que gráficamente es muy revelador, todos los que hemos llevado, y es un requisito de carrera, elementos de economía. Sabemos, y es de los principios básicos que se dan en las lecciones, sobre la oferta y la demanda. Aquí podemos ver, vamos a ver, estoy encendiendo el puntero. Ya. Aquí podemos ver que aquí es la formación del precio en competencia, con una cantidad Q1 y P1 de precio, que demuestra, digamos, la eficiencia, el precio y la cantidad ideal en un mercado en competencia. ¿Qué pasa cuando hay un monopolio? O cuando hay conductas que se asimilan, se asemejan a un monopolio. Que lo que va a buscar esa empresa o conjunto de empresas, como puede suceder, porque puede ser uno o puede ser un grupo de empresas que se ponen de acuerdo para producir el mismo efecto que un monopolio, porque tienen poder suficiente para manejar estas dos variables, o la cantidad producida en el mercado o el precio en el mercado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta pérdida que se está dando aquí, al reducirse la cantidad y levantarse el precio, es una pérdida que está teniendo la sociedad en general, como un todo, porque está dejando de producir de manera eficiente la cantidad y a un precio más bajo. Y esto, ¿qué pasa? Es que esto produce un daño de manera generalizada a todo el sistema económico. Y también produce un daño a los consumidores, porque se ven afectados sus intereses económicos. Y van a tener menos cantidad, menos posibilidades de elección. Entonces, vamos a ver que aquí está de por medio el interés público, que vamos a ver en la próxima lámina, del que habla la Constitución. Por eso es que es de interés público la tutela de la competencia. Pero además, de paso, protege derechos fundamentales, porque protege el derecho de los agentes económicos a competir, para el que quiera competir, y el derecho de los consumidores a beneficiarse de la competencia, a beneficiarse de la variedad de bienes y servicios que da la competencia y a los precios más bajos que da la competencia, porque de lo contrario va a generarse este tipo de efecto. Todas las prácticas restrictivas de la competencia, no solo en nuestra ley, sino en el derecho comparado, las conductas más reprochables que hay son precisamente la disminución, cuando un agente económico o el conjunto de agentes económicos que tienen, digamos, que se ponen de acuerdo para influir y hacer este efecto, precisamente ese es el daño y esa es la práctica restrictiva de la competencia que normalmente se
se regula o se ve como censurable o prohibida. Es decir, ustedes van a ver en el derecho comparado que toda fijación de precios, manipulación de precios, de alguna u otra forma, cuando se tiene el poder para hacerlo, es precisamente porque se genera un poder y se está ejerciendo ya de manera abusiva. Igual si se define la cantidad, porque se está evitando, se está haciendo una disfunción en el mercado, se está impidiendo que esto se logre, llegar a esta eficiencia máxima. ¿Okay? Y eso produce diversos daños. Veamos, por ejemplo, en el artículo 46 constitucional, de manera resumida, el contenido. El primer párrafo, básicamente, lo que establece es una prohibición de monopolios privados y actos restrictivos de la competencia, aunque sean originados en una ley. Vamos a ver que, por supuesto, todas las restricciones a la competencia establecidas en la Constitución, y siempre que se compruebe que realmente obedecen a esa tutela de derechos fundamentales, están absolutamente admitidas. Esto no significa que es la competencia por sobre todo los derechos fundamentales, pero el tema es que realmente respondan a la tutela de esos derechos fundamentales, en el caso de que se da la competencia. Pero si no es así, son restricciones encubiertas a la competencia. El párrafo segundo establece que es de interés público impedir toda restricción a la competencia. Interés público, así lo llama el constituyente. Precisamente por eso que les explicaba yo del daño que se genera a la sociedad como un todo. No solo a los consumidores, a todos, a los competidores, a los consumidores y a la sociedad como un todo que tiene pérdida. El tercer párrafo establece el deber de normar para el Estado para evitar los efectos de la ausencia de competencia. El cuarto párrafo de la Constitución, del artículo 46, establece el procedimiento agravado para establecer monopolios públicos en tutela de la competencia. Establece 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Y el quinto párrafo establece derechos o contiene derechos que se hacen realidad con la promoción y la protección de la competencia, como son los derechos económicos del consumidor y la libertad de elección del consumidor y del usuario, ¿no? El usuario hace alusión a los servicios públicos, en el tanto se puedan someter a competencia. Como ya hemos visto, antes era muy difícil considerar que un servicio público, porque normalmente los servicios públicos en redes se sometieran a la competencia. Ya hemos visto cómo eso se ha venido rompiendo, sobre todo con todos los avances tecnológicos. Estos monopolios naturales hay que tener siempre en presente que son relativos, están sujetos a las coordenadas de tiempo, espacio y tecnología vigente. Así que ya se ha logrado generar competencia en telecomunicaciones. Incluso en otros países se ha generado competencia, y podemos comprobarlo en electricidad. De modo que entonces aquí pueden ver que básicamente todas las conductas restrictivas de la competencia van a tener relación con esta posibilidad de evitar el precio en competencia. Y entonces dividirse los mercados. Vean, por ejemplo, las primeras prácticas del artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia. Una es la fijación de precios, la otra es la manipulación de la cantidad, la otra es la división de mercados por clientela, por territorio.
porque lo que hace es crear pequeños monopolios. Si se dividen 7 competidores, las 7 provincias del país, pues queda cada uno solo en una provincia y se genera el mismo efecto. Sí, igual pasa si se dividen y se divide la clientela. Y el otro típico es todo lo que son las licitaciones públicas colusorias, que se dividen, se ponen de acuerdo quienes van a participar en una licitación, por ejemplo con el Estado, para proveer de bienes o servicios, y se ponen de acuerdo para concursar y se van turnando los concursos entre ellos y ponen y establecen el precio que quieran al Estado como comprador. Esa práctica restrictiva fue muy tempranamente vista y fue de las primeras reconocidas por la Sala Constitucional en el voto 998-98. Y se ve muy claramente que cuando el Estado es comprador, el principio de competencia se admite sin ningún cuestionamiento, porque se evidencia muy claramente el daño que puede generar que se pongan de acuerdo los competidores. Y está establecida y está positivizada en la ley de la contratación administrativa nuestra. Y ahí la Sala Constitucional, sin ninguna discusión, lo ha visto muy bien. Lo que pasa es que ha costado que lo vea cuando el comprador no es el Estado, sino que el comprador son todos los consumidores de nuestro país. Entonces, el mismo efecto que le sucede al Estado cuando no hay competencia, le pasa a los consumidores cuando no hay competencia. Y eso es el otro lado, es la cara invisible que no se ha venido indicando y que ha costado un poco ver, sobre todo porque después de esta ley de 1915, la Constitución, de la reforma 27, pues ya por razones históricas entraron, digamos, hubo otra visión de la intervención del Estado, donde más bien fijar los precios por parte del Estado, sobre todo en los años 70, era la protección al consumidor, y eso es lo que se consideraba como la protección al consumidor. Y el Estado era el llamado a establecer los precios de manera regular. Ya con la aprobación de la ley 74-72, el Estado más bien establece los precios de manera excepcional y de manera temporal, como hemos visto. Y así es como está funcionando a partir de esa ley. Y el mercado es el que fija precios en el tanto haya competencia. Bueno, la eficacia de los derechos fundamentales y el interés público que tutela nuestra Constitución política se logra a través de una triada que está compuesta por la organización del Estado o digamos, del centro de acción administrativo respectivo, el procedimiento y las competencias o colección de potestades que se asignan para hacer eficaz estos derechos fundamentales y el interés público. Hoy vamos a centrarnos en el procedimiento. A veces, pues, por algún tema tendremos que ir señalar de manera tangencial algunas de estos ámbitos, pero nos vamos a centrar en el procedimiento. Y aquí me parece importante señalar que todo procedimiento jurídico en un Estado democrático de derecho pretende proporcionar legitimidad a las decisiones que tome el Estado. Entonces, esa es una función muy importante, como ustedes saben, del procedimiento administrativo y de los procedimientos incluso para, por ejemplo, políticos para elecciones de puestos democráticos. Genera legitimidad en las decisiones.
Entonces, son fundamentales en el Estado democrático de derecho. Ya entrando de lleno un poco al contenido, me interesa de manera aquí un poco resumida, no estoy siendo, digamos, absolutamente amplia en esto, pero la ley 74-72, básicamente con esta reforma, con esta nueva ley 97-36, de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, digamos, acaparó la regulación de las autoridades de competencia, o retuvo, trajo para sí, porque antes estaba regulada la ley, la COPROCON, básicamente la parte orgánica en la 74-72. También regula procedimientos, sobre todo un procedimiento especial y el procedimiento sumario y un procedimiento de concentraciones que vamos a ver. Y establece las sanciones. En el caso de la ley 74-72 se dejó la regulación del ámbito de aplicación y de las prácticas monopolísticas. El ámbito de aplicación está en el artículo 9 y las prácticas monopolísticas en los artículos 11 y 12 y siguientes, para sobre todo las prácticas monopolísticas relativas que requieren un examen ya del mercado relevante, del poder en el mercado relevante, y que calce el supuesto de la norma en la conducta del agente investigado. Hay un capítulo, digamos la ley, la nueva ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia, establece varios capítulos. Hay uno de abogacía, del Estado, de la competencia y promoción de la competencia, y este es el capítulo de defensa de la competencia, donde están establecidos 3 procedimientos para la defensa de la competencia. Vamos a ver el procedimiento especial y vamos a ver el procedimiento sumario, que para infracciones de mera constatación. No vamos a ver el de procedimiento de concentraciones porque ese específico no es para sancionar. Entonces, nuestro objeto es revisar los procedimientos sancionadores. Iniciando con el procedimiento especial, tiene una estructura, bueno, el inicio del procedimiento, que lo vamos a ver en unas láminas posteriores, pero les anuncio para claridad, tiene una etapa de investigación preliminar ya positivizada de manera expresa en este procedimiento, a diferencia de la ley general. Tiene una etapa de instrucción, es una etapa, como vamos a ver, básicamente de recolección de pruebas, de saneamiento de toda la parte de investigación. No se manifiesta sobre el fondo. Vamos a ver, tiene una audiencia para precisamente preparar el procedimiento para ser pasado a la fase decisoria, pero no se manifiesta sobre nada del fondo. Y la etapa decisoria, que es la que va a recibir toda la prueba y va a haber una segunda audiencia oral y privada en donde se va a evacuar la prueba de manera completa. Y luego la otra parte de la ley en esta materia ya es la parte de recursos del procedimiento, específicamente del procedimiento especial. Bueno, entremos ya un poco más en detalle. En cuanto al inicio, puede ser de oficio o puede ser por denuncia. De oficio lo establecería el encargado de investigaciones del órgano técnico. Ahora vamos a ver un poco la estructura de
la COPROCON, para que terminen de ubicarse, y el órgano superior. Y en el caso de la denuncia, cualquier persona física o jurídica, sea o no agraviada por el hecho denunciado. Como se vio en este caso, está de por medio la defensa de un interés público, el interés difuso de todos los consumidores, e incluso el interés de los agentes económicos que deseen competir libremente. Entonces, por eso es una legitimación abierta. Luego, la ley establece de manera expresa los principios rectores del procedimiento especial. Vean que, bueno, está el debido proceso, celeridad, oralidad, simplicidad, informalismo, verdad real. Ustedes ahí los tienen a la vista. Se positivizan todos los principios rectores dentro de este procedimiento especial. Veremos a que la discusión que se ha dado en la sala constitucional y en la sala primera en cuanto a la aplicación del debido proceso en la fase de investigación preliminar de la Ley General de Administración Pública, que fue comentada por don Marco Hernández en una de las exposiciones que antecedieron, ya en este procedimiento por expresa disposición del legislador no se dará, porque se está incluyendo como dentro del procedimiento especial esta fase de investigación preliminar y a la que le es aplicable todos estos principios. Vemos que las fases o las etapas de este procedimiento especial es un procedimiento trifásico que incluye la investigación preliminar, la instrucción y la decisoria. A diferencia de la ley general, que, bueno, por jurisprudencia sí incluye la investigación preliminar, pero de manera positiva en la ley únicamente se encuentra la del órgano director y la decisoria. Pero sí vamos a ver que hay importantes diferencias entre la fase de instrucción y decisoria y la del órgano director y decisoria, porque en la del órgano de instrucción no se limita a manifestar nada, o prácticamente nada sobre el fondo. Y la evacuación de la prueba aquí se realiza en la fase decisoria, no la realiza el órgano director, como sucede en la ley general. Aquí es importante esta lámina sobre los plazos del procedimiento especial. La ley establece que la fase de investigación preliminar dura 12 meses, con posibilidad de ampliarla hasta 6 meses más. La fase de instrucción a 10 meses, con posibilidad de ampliarla 6 meses más. Y la fase decisoria, 7 meses, y con posibilidad de ampliarla 1 mes más. Esto da un total sin ampliación de 29 meses y con la ampliación de todas las fases, 42 meses. Es decir, en años son 2 años y 5 meses si no se amplía y hasta 3 años y 6 meses si se incurren todas las ampliaciones en todas las fases. Además, se puede suspender por un máximo de 3 meses cuando se requiera documentación u otros elementos de juicio. Aquí es importante señalar los motivos o la motivación por la que podrían ampliarse estas 3 fases. En la fase preliminar se podría ampliar por 6 meses si hay varias conductas anticompetitivas o análisis de varios mercados relevantes. En la fase de instrucción podría ampliarse 6 meses más de los 10 iniciales por modificación y ampliación de los hechos o cargos.
Y la fase decisoria o etapa decisoria podría ampliarse por un mes más cuando proceda a evacuación de prueba para mejor resolver. Aquí me permití hacer un cuadro de lo que la sala constitucional ha manifestado, que el procedimiento administrativo tiene que tener o mediar un plazo razonable y proporcionado. Y luego, algunas sentencias o resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo han definido de manera concreta que han considerado como plazo irrazonable. En esta resolución se ha considerado como plazo irrazonable 2 años y 3 meses para resolver un procedimiento administrativo de la ley general, eso sí. Y hay otra que ha considerado que 1 año y 10 meses es totalmente arbitrario e injustificado, o sea, 22 meses. Y ha sido confirmada por el Tribunal de Casación. Me permití, en el cuadro que tienen en pantalla, hago un estudio comparativo de la ley española con la costarricense, y llama la atención que, como ven, hay una muy marcada atención a la definición de los plazos máximos, lo que puede obedecer a que para demostrar la existencia de prácticas monopolísticas se requieran estudios técnicos y de recolección de prueba que toma mucho tiempo. Ustedes pueden ver aquí que, bueno, en España la investigación preliminar es parecida, o sea, tiene un trato similar al de la ley general nuestra, no está expresamente regulada en esta materia. La instrucción sí está regulada y bueno, la ley establece un plazo máximo de 18 meses. Vía reglamento se asignó 12 meses para la etapa de instrucción y 6 meses para la etapa decisoria. En España es un procedimiento bifásico, de 2 fases. Esta, digamos, es informal y ha venido funcionando, pero no está regulada como aquí. Veamos que el total en meses separados, digamos, 29 meses nos dura la fase normal, salvo si ampliaran los plazos, que incluye 13 meses más, que suma un total de 42 meses de duración máxima del procedimiento, que en años son 3 años y 6 meses de duración del procedimiento como máximo. En España el plazo es de 18 meses y hay una norma que lo señala como excepcionalmente podrá ampliarse, pero es menos, digamos, es más restrictiva que estas ampliaciones de nuestro país, porque, como vimos, si se dan los supuestos, el órgano puede ampliar la fase, motivándola, por supuesto, pero pareciera que dándose el supuesto podría generarse la ampliación. Aquí se dice que es más restrictivo porque es excepcional, y como límite máximo es que no exceda el establecimiento para el trámite del procedimiento, el trámite máximo, que son 18 meses. Varía un total de 36 meses y al final, sumándolo en años, son 3 años. Creo que los plazos regulados son muy extensos y que podrían estar eventualmente, esto hay que verlo en la práctica, en contra del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Además, la cantidad de casos y el tamaño de la economía no parece comparable con Costa Rica, la de España con Costa Rica, pues que como se puede ver, que en España incluso el plazo
es aún menor que en Costa Rica. De 3 años el máximo de manera excepcional. Así que ahí hay algo que me parece que podría prestarse en un futuro a revisión y a algún conflicto con derechos fundamentales que por supuesto que es entendible. Estas prácticas son difíciles de probar, requieren de prueba muy especializada y además se realizan en sigilo. Entonces, la prueba no es fácil de obtener. Aquí es importante señalar que en este procedimiento especial hay 2 audiencias. La primera es en la etapa de instrucción, la audiencia preparatoria, y la segunda es la comparecencia oral y privada. La audiencia preparatoria también es oral y privada, en la fase decisoria. Vamos a entrar un poco más en detalle. También se regulan las medidas cautelares en cualquier etapa para garantizar el proceso, el objeto del proceso, ya sea de oficio esas medidas cautelares o por a solicitud del denunciante y de terceros interesados. Sujetos que intervienen en el procedimiento. La autoridad de competencia, en sus diferentes, digamos, con sus diferentes órganos, superior y el técnico, que tiene algunos órganos que, como vamos a ver, el denunciante, los coadyuvantes, terceros interesados y los investigadores. ¿Okay? Aquí es importante señalar que el denunciante es un denunciante como de alguna manera lo ha calificado la Sala Constitucional y que comentó ampliamente don Marco Hernández en su exposición. Y la evidencia de esto es que participa en las medidas cautelares, también participa en la audiencia oral y privada ante el órgano superior, con voz, y también participa en el traslado del compromiso de terminación anticipada que vamos a ver más adelante. Entonces, es un denunciante calificado. Veamos que en la etapa de investigación preliminar, lo que se busca es determinar si concurren los elementos y las condiciones que ameriten iniciar la etapa de instrucción. Se busca reunir, asegurar y ordenar la prueba y los antecedentes. Esta es de carácter confidencial y está dirigida por el encargado de investigaciones del órgano técnico. La etapa de instrucción, como indiqué, tiene una audiencia preparatoria oral y privada para revisar y sanear el procedimiento. Busca ordenar esta etapa todas las actuaciones necesarias para la etapa decisoria. Se dicta el auto de inicio y traslado de cargos. Busca admitir o rechazar la prueba que ofrezcan las partes. Gestiona la prueba necesaria que esté fundada en los argumentos de las partes para su defensa. Pero esto es importante, no prejuzga el fondo del asunto. O sea, separada totalmente de la fase decisoria. Y la fase decisoria incluye una comparecencia oral y privada y recibe los alegatos de defensa, evacúa la prueba, escucha la formulación de conclusiones y emite la resolución final. Vamos a pasar aquí, me permití presentarles como una especie de organigrama para efectos sobre todo del procedimiento, porque voy a ver la parte recursiva y puede ser que pueda generar alguna confusión.
dado que hay imprecisión en las normas que mencionan los recursos en distintas etapas del procedimiento, como lo voy a comentar de seguido. Acoplocom tiene un órgano superior, un órgano técnico, y que tiene un encargado, hay un encargado del órgano técnico que tiene que tener los mismos, digamos, requisitos de los miembros del órgano superior, y luego tienen el órgano técnico encargados de investigación, encargados de instrucción, y esto es para otras áreas que no es de procedimiento, pero hay encargados de concentraciones y encargados de promoción de abogacía de la competencia. Pero para efectos nuestros estos son los relevantes, y pongo aquí el órgano instructor porque en algunos momentos la ley menciona a los encargados de instrucción y a veces al órgano instructor y mezcla a los encargados de investigación también. Entonces, eso podría generar alguna confusión. Veamos, para que vean los recursos. Hay recursos, el recurso de reposición o reconsideración contra los actos del órgano superior. Solo ese recurso tiene. Y luego hay revocatoria contra actos de los encargados de investigaciones e instrucción del órgano técnico. Hay apelación contra los actos de los encargados de investigaciones y instrucción ante lo encargado del órgano técnico. Y luego hay revocatoria contra actos del órgano instructor. Por eso es que hay alguna duda, porque no se dijo actos contra actos de los encargados del órgano instructor, porque parece lo que se quiso separar es que hay unos que pueden ser comunes a los encargados de la fase de investigación y instrucción, y aquí solamente para recursos específicos para la fase de instrucción. Y hay apelación con actos del órgano instructor ante el encargado del órgano técnico. Por eso es que les pasé esa explicación del organigrama. Como se aprecian, en unos casos el legislador se refiere a encargados de instrucción y en otros al órgano de instrucción. No se utiliza una denominación estándar que podría generar un poco de confusión. Luego están los recursos contra los actos del órgano superior que son reposición o reconsideración, que son el que resuelve sobre la solicitud de terminación anticipada, el acto final de procedimiento especial, que establezca la necesidad de rendirse una garantía de tipo económico, que vamos a ver por qué se rinde, que resuelva una medida cautelar, que se pronuncie sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente y las solicitudes de información. Luego están los recursos contra actos encargados de los encargados de investigación e instrucción. Entonces son recursos, digamos, comunes para esas dos fases. Cabe revocatoria, que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente y las solicitudes de información. Y cabe apelación ante el órgano técnico contra las resoluciones que resuelva una medida cautelar, que ordene el inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos, que ordena la ampliación o modificación del auto de inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos, y que rechace la denuncia y la desestimación. Y esta última, que se refiere solo a los recursos contra el órgano de instrucción o instructor, y cabe revocatoria, que se pronuncia contra resoluciones que se pronuncian sobre el carácter de confidencialidad de las piezas del expediente, las solicitudes de información, resoluciones que deniegan la participación de algún coadyuvante o tercero interesado, las que rechaza el ofrecimiento y la admisión de prueba que se dicte por parte del órgano instructor durante la audiencia preparatoria. Y luego cabe apelación ante el órgano técnico contra resoluciones que acojan excepciones o incidencias
que propongan término al procedimiento y que resuelva sobre una medida cautelar. Hay una figura importante, esta es una regla usual en el derecho a la competencia, se establece un mínimo exento, no son punibles las prácticas que conjuntamente representen una participación menor a un 5% del mercado relevante. Entonces, digamos, no entran al procedimiento digamos, lo que sí es cierto es que hay que primero determinar el mercado relevante. Y si el mercado no pasan del 5% del mercado relevante, entonces no van a entrar, digamos, a la posibilidad del sistema para ser eventualmente sancionadas. Otra figura importante que me parece relevante es una figura usual también en el derecho de la competencia, dado que las prácticas restrictivas de la competencia son tomadas por los agentes económicos de forma sigilosa, en forma encubierta. La clemencia busca premiar a quien desarticule una organización para realizar actos prohibidos por el ordenamiento. Eso pasa a nivel penal en nuestro país también. Entonces se ha visto que esta es una manera de generar esa desarticulación, y entonces para los casos de prácticas monopolísticas absolutas, las establecidas en el 11, que son las más graves, se establece la posibilidad por ley de exonerar, incluso de la multa, al agente económico que coopere de forma plena y continua con la autoridad de competencia. Debe además terminar su participación en la práctica restrictiva de la competencia. Y otro requisito es no haber obligado a otros agentes a participar en esa práctica. Esto lo resuelve el superior jerárquico y se tramita en un legajo separado confidencial. Hay otro beneficio, que es la reducción de multa, ya no la exoneración, que es un 100%, sino la reducción de la multa para el segundo caso, que realmente cumpla estos tres requisitos también, se le da el 50% de la exoneración de la multa. Para el tercer caso el 30% y para el cuarto caso el 20%. Todo esto se lleva un expediente separado y por supuesto tienen que comprobarse todos estos supuestos para que proceda a otorgarles este beneficio la autoridad de competencia. Otro tema trascendente importante en este procedimiento es la terminación anticipada del procedimiento especial de competencia, que puede darse por improcedencia manifiesta, esto en la etapa decisoria, el auto de inicio de instrucción o traslado de cargos, en el supuesto que sea evidente y manifiestamente evidente o no esté debidamente fundado, sea infundado. También puede darse una terminación anticipada con reconocimiento de la comisión de una práctica monopolística absoluta, y en este supuesto se le va a reducir la sanción en un 10%. Y también puede darse la terminación anticipada con ofrecimiento de compromiso de eliminar una práctica monopolística relativa. Vean que esta terminación es para las prácticas monopolísticas absolutas y esta es para las prácticas monopolísticas relativas. Entonces debe eliminar, el compromiso es eliminar la práctica y que contrarreste los efectos. Incluso para este supuesto se puede exigir la garantía que les comenté adelante para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Otro tema importante en el procedimiento es la caducidad de la acción y la caducidad del procedimiento especial.
La caducidad de la acción es de 4 años desde que se produce la falta o desde el conocimiento por la autoridad de competencia. Y la caducidad del procedimiento especial, si se paraliza cualquiera de sus etapas por más de 6 meses, imputable a la autoridad de competencia, se produce la caducidad del procedimiento. En España es interesante porque cuando no se cumplen los plazos, el plazo establecido máximo, inmediatamente se produce como sanción la caducidad del procedimiento. Pero bueno, eso es en España, se los indico como ilustración. Y luego está la figura, bueno, de la prescripción de la potestad sancionadora, es de 4 años a partir de la notificación al agente económico del auto de inicio de la etapa de instrucción. Ya, bueno, entrando al procedimiento sumario, en este tema remite el procedimiento, la ley 9736 a el artículo 320 y siguientes de la Ley General de Administración Pública para infracciones de verificación y de mera constatación. En este tema, dado que se refiere a un procedimiento regulado en la Ley General de Administración Pública, me parece importante remitir a la amplia exposición de don Marco Antonio Hernández, quien hizo referencia al debate legislativo de la ley y que se dijo expresamente que el procedimiento sumario se seguirá siempre que no haya conflicto procesal o presente con el administrado, ni perjuicio material o previsible para él, sea por tratarse de trámites que le favorezcan o porque el acto final le sea indiferente. Que, bueno, esto tendremos que verlo en el caso concreto, ¿no? Todavía nos falta mucho por recorrer para ver cómo se va a venir interpretando, pero bueno, tenemos toda la escuela que se ha venido dando, todos los antecedentes de la Ley General de Administración Pública. Finalmente, hice aquí básicamente un listado donde resumo un poco temas importantes, diferentes de este procedimiento especial. La figura del minimis que vimos, la regla del minimis, para que no entre el sistema cierto porcentaje del mercado relevante. Los principios rectores de manera expresa para todo el procedimiento, incluido la etapa de investigación preliminar. La figura del denunciante cualificado, que se le da cierta participación en 3 puntos específicos, como vimos. Un procedimiento trifásico de 3 etapas, claramente definido, plazos definidos y de manera concreta, con un gran interés de establecerlos, 2 audiencias, esta preparatoria y la parte de la fase decisoria, estos compromisos de terminación anticipada para, digamos, revertir los efectos de una práctica restrictiva de la competencia, sobre todo relativa, y esta figura de la clemencia, que es los beneficios de la exoneración o de la reducción de la multa que podrían tener con una infracción a una práctica restrictiva de la competencia. Bueno, básicamente esos son los puntos que tenía para la exposición de hoy y les agradezco muchísimo la atención y quedo atenta a cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias, doña María Lourdes. Le comento que pues yo he tenido la oportunidad, la suerte de escucharla en varias oportunidades. Siempre me gustan mucho sus charlas, pero esta me parece particularmente interesante. Estamos ante un nuevo esquema, una nueva legislación. Es tal vez uno de los puntos que más nos impactó o más esperaba que impactara en Costa Rica con el ingreso a la OCDE. Y de ahí quiero hacerle la primera pregunta que tenemos, tal vez que nos gustaría que usted nos
nos diera su comentario. Perdón. Ujú. La pregunta es la siguiente: ¿hay temas pendientes o hay ámbitos para mejorar? Estamos ante una legislación muy nueva, pero ¿quedó algún punto que hubiera sido recomendable ajustarlo de una mejor manera, siendo que usted estuvo de cerca, anduvo por ahí con el tema del proyecto? Me gustaría su opinión antes de entrar a preguntas más específicas. Sí, bueno, yo realmente fui invitada a varios foros eh, sobre este tema y yo participé, digamos, desde los foros en la creación del proyecto de ley. Eh, a mí me parece que puede, como comenté, eh, hay cosas que tenemos que verlas, digamos, ya en la práctica, como en todo, porque estas son normas en abstracto que no están previendo todos los supuestos que se den, pero, por ejemplo, el tema de los plazos a mí me deja mucha duda, me parece que es bastante extenso, incluso más extenso que la posibilidad excepcional en España, que incluso es más restrictiva la ampliación que en nuestro país. En nuestro país parece que cayendo en el supuesto, digamos, el órgano respectivo de cada etapa puede ampliar el plazo hasta llegar a un plazo de 3 años y medio, incluso sumarse hasta 3 meses más, como ya vieron, y que pues, la economía de nuestro país, costarricense, eh, y el tamaño y la economía de nuestro país no se asemeja a la economía y tamaño y complejidad de la economía española, y que incluso en España es menor. El plazo, como Sí. ven, el plazo excepcional, ¿verdad? Parece más restrictivo que esta ampliación que establece eh, este procedimiento especial. Me parece que la parte orgánica ahí me parece un poco, podría generar confusión. Creo que valdría la pena estandarizar un poco los términos. Desde un inicio, digamos, se habla de dos órganos, del órgano superior y del órgano técnico. Conforme se avanza en la lectura de la ley, se ve que aparecen ya lo que llaman los encargados de las fases de investigación y de instrucción, y vemos que los recursos se establecen de revocatoria frente a esos encargados y con apelación ante el órgano técnico, y de repente aparece ya el órgano de instrucción, ya no se habla de encargados del órgano de instrucción, que de alguna manera ahí podría generar alguna discusión. Yo creo que es una ley nueva, nos falta vivir la experiencia. Ciertamente los casos que hay en España, nuestro país es una economía pequeña, no es tan compleja tampoco como en España, y creo que los plazos realmente, en este momento creo que pueden ser, por lo menos así en abstracto, porque todavía no, esto está todavía armándose, todavía no hay un reglamento, que me parece que tal vez en el reglamento a la ley podría aclararse un poco esta parte orgánica, no yendo más allá, sino aclarándola para efectos de evitar ahí alguna confusión, estandarizarlo más, y veremos cómo se va a ir presentando esto con el andar del tiempo, pero digamos, digamos, a simple vista y viéndola en abstracto, me parece que sobre todo el tema de los plazos y esta parte orgánica que habría que ver cómo se va a ir dando. Claro, claro. Es todo un tema de los plazos, y abro comillas, de esos generosos plazos. Cuando usted vea más adelante los comentarios a su exposición, va a ver que solo del tema de los plazos hay cuatro o cinco comentarios exclusivamente de este tema, que yo creo que es de lo que más nos impacta. Quiero retomar para efectos del... Sí, perdón, Ajá, Jorge, y además pensando en que
el sancionado va a tener que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa si Claro. no se ve favorecido con la resolución, y a eso le sumamos los plazos que está teniendo la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto va a ser bastante extenso, ¿verdad? Claro, claro, cuidado y no, estamos hablando de eso, de esa figura que algunos autores denominan pena de banquillo. O sea, mi castigo es estar ahí sentado un montón de años esperando a que se resuelva mi situación jurídica. Exactamente. Quisiera, ujú, Uh-huh. la escucho, no, no, la escucho. Sí, posiblemente hay algunos temas que es importante. El derecho de la competencia, no necesariamente el fin principal es sancionar, y la idea es, ojalá que sea, digamos, una función más preventiva, es decir, que buscar estos mecanismos para que el agente económico que incurre en una falta la revierta, y buscar más bien todas las formas de prevención y de abogacía de la competencia es lo mejor que puede haber. Y luego en la parte ya donde entramos a procedimiento, ojalá las alternativas, esta determinación anticipada, reconocimiento de falta, pero las sanciones, eh, digamos, no es lo ideal, porque de alguna u otra forma nosotros sabemos que terminan trasladándose, o termina la empresa quebrando, o termina trasladándose la sanción de alguna manera al consumidor. Entonces, la sanción por sí misma, pues, tiene que existir, porque son sanciones fuertes. Precisamente es un indicador de que podría generar una visión preventiva para propiciar esos arreglos, para propiciar esas denuncias, esa exoneración o disminución de multas, o esos compromisos para, digamos, para simplemente echar para atrás en la práctica, y que el mercado vuelva a tomar, digamos, la Claro, pierda de función que generó la práctica, y sigan dando, ¿no? claro, claro. Doña María Lourdes, le hago la siguiente pregunta a raíz de la referencia que usted hacía muy real, en cuanto a la diferencia de tamaño de nuestra economía, por ejemplo, con la española, o en estos temas de competencia, vemos en las noticias los grandes casos en Estados Unidos y en Unión Europea, donde se enfrentan temas de competencia y monstruos económicos a nivel mundial. Y aún así vemos lo difícil que es para esas autoridades de competencia llevar adelante esos procedimientos. Creo que ya posiblemente tiene una idea de a dónde voy. He escuchado por ahí en foros académicos que posiblemente los temas de competencia en la región latinoamericana serían una de las principales, una de las primeras vías que requerirían algún proceso de integración de parte de los países, porque de manera unitaria nuestras economías y nuestros gobiernos no tienen frente a las grandes transnacionales. No me refiero solo a las tecnológicas, aunque claro que ahí van las famosas tecnológicas, Amazon, Facebook y todas ellas. Y le pregunto, ¿cuál sería su opinión en este tema? ¿Sería efectivamente la competencia uno de estos primeros ámbitos del derecho administrativo que requerirían algún proceso de integración para hacer más efectivo frente a los grandes actores económicos del planeta? Bueno, de hecho ya hay una tendencia. Si usted observa los tratados de libre comercio que ha suscrito Costa Rica, hay una evolución. Al principio, bueno, hubo casos en que no se regulaba nada, a pesar de que la disminución de barreras arancelarias y la búsqueda de las no arancelarias, se eviten las barreras no arancelarias, que eso lo regulan los tratados de libre comercio. Eso ya, digamos, genera beneficios a la competencia, pero digamos, hay varios tratados que no se incluye normativa.
Después se fue incluyendo de manera un poco más tímida la regulación de la competencia, formas, digamos, de cooperación entre los países, garantías de que exista una autoridad de competencia en cada país, que esté funcionando, etcétera, porque eso genera para el libre comercio y el flujo de mercancías seguridad jurídica entre las partes, ¿verdad? Y más adelante ya han venido estableciéndose normativas más específicas capítulos dentro de los tratados de libre comercio. Incluso se ha hablado de una normativa mundial de competencia. Y yo creo que esa va a ser la tendencia, porque es muy difícil estar manejando estas prácticas restrictivas de la competencia cuando tienen, por ejemplo, efectos en nuestro país, fusiones Claro. o decisiones que se dan desde afuera, ¿verdad? Entonces, realmente no estamos, digamos, en posibilidad real de hacer mucho. Así que yo creo Así que es. la tendencia va a ser precisamente ampliarse y a universalizarse este derecho a la competencia y esa es la ruta, porque mientras si el comercio se sigue abriendo, no queda otro remedio que seguir y lo evidencia todo la evolución de la normativa de competencia en los tratados de libre comercio. Cierto. Una última pregunta, doña María Lourdes, para no abusar de su generosidad esta noche, y es que hace poco, en el contexto de otra materia, pues sí lo tengo claro, y sé que las personas que nos acompañan lo van a tener claro cuando yo haga referencia a qué me refiero, quisiera su opinión en relación a las consideraciones procesales que se logran extraer para materia disciplinaria del caso de Petro Urruego, donde la Corte Interamericana, digámoslo así, innova en el sistema continental y nos da una serie de precisiones derivadas del principio de imparcialidad que de alguna u otra manera son incompatibles o podrían entenderse incompatibles con nuestro esquema de órgano instructor y órgano decisor en una relación de dependencia jerárquica. Entiendo además, ya usted muy bien lo precisó, que aquí no tenemos reglamento todavía y que eso pues será un tema posiblemente de desarrollo reglamentario. Sin embargo, ya que pues la tengo a usted en esta oportunidad, me gustaría saber si tiene alguna consideración en este tema en lo que hace a este tipo especial de procedimiento. Eh, con respecto a esta independencia del órgano instructor y del órgano decisor, concretamente, Jorge, es así. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, en España, por ejemplo, que lo tengo claro y creo que también lo tiene la Unión Europea, creo que también pasa en Francia, son independientes. Aquí sí está sometida la fase, digamos, de instrucción y la preliminar, digamos, hay una relación de jerarquía con el órgano superior de decisión. A pesar de que en la ley se, se dice, creo que en dos oportunidades uno lo lee y parece que hay un interés en que no se vean afectados y que el órgano decisor no participa en nada, sí hay ciertamente una relación de jerarquía. Que lo ideal, y eso ciertamente es otro tema importante a incluir, digamos, además de los plazos, la parte orgánica, es esta separación, independencia entre estas fases de investigación, instrucción y la decisoria. Totalmente de acuerdo y creo que eso sería lo ideal. Esto es una oportunidad de mejora, ciertamente, y coincido con usted que tiene que darse en esta ley. Listo, doña María Lourdes. Muchísimas gracias de parte del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica. Espero que esta no sea la última vez que usted nos va a acompañar compartiendo sus conocimientos. De parte nuestra,
le digo, quedamos muy satisfechos. Va a ver los comentarios que hay en la caja de diálogo, bastante positivos en lo que hace a su exposición. Y de previo a cerrar, no sé si tiene algún comentario final que quiera hacer sobre este tema. No, más bien, muchísimas gracias. Me parece ha sido una gran oportunidad. Creo que veremos en los próximos meses. Sí les comento que la ley establece que los procedimientos que se iniciaron con la ley anterior o con la regulación anterior se mantienen con la regulación anterior. Así que será a partir de eso todavía se está conformando, ¿verdad? Esto es digamos, un centro de acción administrativo nuevo que todavía Así falta es. de momento y que nos toca un poco esperar para ver cómo se va desarrollando y ya vamos viendo por lo menos 3 puntos sumados al tema de los plazos, de la parte orgánica y el tema ciertamente que yo lo tenía presente y qué dicha que usted me lo recordó, que es la independencia que tiene que darse entre las fases de instrucción y de decisión, que aunque se aclara en la ley que son independientes, lo que sucede es que sí hay jerarquía y hay nombramiento de parte de los órganos, del órgano decisor, de los funcionarios. Bien, muchas gracias, doña María Lourdes. Antes de cerrar la transmisión de esta noche, quiero invitarlos e invitarlas. La próxima semana tenemos el cierre de este ciclo de Derecho Administrativo Sancionador. Esperamos contar con la ponencia del profesor Juan Ramón Fernández Torres, un destacado profesor español a quien ya hemos tenido la oportunidad de escuchar en estas tierras. Don Juan Ramón nos va a hablar del tema el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Así las cosas, cerramos la actividad de esta noche y esperamos vernos de hoy en 8 días. Muchas gracias y como siempre, buenas noches. Muchas gracias.